¿Qué tienen en común los cangrejos y las operaciones de las aeronaves? Quédense conmigo unos minutos y les explicaré. Hola, ¿qué tal mis amigos? Como siempre es un gran placer para mí poder compartir con todos ustedes aquí a través de las redes sociales. Un abrazo a la distancia. Ustedes pueden ayudarme si me hacen el favor, ayudar a crecer mis canales en YouTube, en TikTok, en Facebook e Instagram, dándole me gusta o no me gusta, comentando, compartiendo. Eso me va a ayudar bastante porque esto hace que estas plataformas les ofrezcan mis videos y mis comentarios a otras personas que puedan estar interesados. Hoy quiero hablarles a ustedes de algo que hay en común entre la manera en que se comporta un cangrejo o una jaiba y la manera en que operamos los aviones en algunas situaciones. Vamos a hablar de esto en este tema que les traigo el día de hoy y espero que les guste. Por mucho que traté, no pude hacer el video más corto, pero ahí les va. Las condiciones meteorológicas afectan todo método de transporte. La madre naturaleza cambia constantemente las condiciones del tiempo y el piloto debe de poder ajustarse a estos cambios. Los pronósticos del tiempo son solo un estimado de lo que puede suceder en el futuro y lo que existe en el momento del reporte. La neblina, la nieve, lluvias y tronadas, así como el viento, son factores de la naturaleza que el piloto debe de aceptar y acomodar dentro de las operaciones. El viento es particularmente importante porque, contrario a las demás condiciones, existirá y afectará todo el vuelo desde el despegue, durante su progreso y todo el camino hasta el aterrizaje. Como los aviones operan en el aire sin apoyarse en la tierra, el factor viento tendrá un papel muy importante en cada viaje. En aviación, como ya les he dicho en otros videos, utilizamos nudo al referirnos a la velocidad y millas náuticas al referirnos a distancia porque nos desplazamos por el aire. Pero como estoy explicando a una audiencia que no necesariamente son pilotos, utilizaré millas por hora para la velocidad y simplemente millas para referirme a distancias. El viento es una masa de aire que se mueve sobre la Tierra a una velocidad definida. Si el viento soplara desde el norte a 25 millas por hora, simplemente significa que el aire se mueve hacia el sur sobre la superficie de la Tierra una distancia de 25 millas en una hora. En estas condiciones, cualquier objeto inerte libre de contacto con la Tierra es llevado hacia el sur 25 millas en una hora. Podemos ver este efecto con los globos de cumpleaños cuando son soplados por el viento, así como también con las nubes y, por supuesto, un avión que se desplaza en medio de una masa de aire, que también es afectado por la fuerza del viento. A pesar de que la aeronave no flota libremente en el viento, ésta se está desplazando a través y dentro del viento al mismo tiempo que éste se mueve sobre la superficie de la Tierra. Algo importante es que, aunque el avión se desplace por una corriente de aire a 70 millas por hora o más, el piloto es totalmente inconsciente de este ventarrón, excepto si éste le produce alguna turbulencia, y no siempre es así. Aún con vientos huracanados, no siempre hay turbulencias, y también lo contrario es cierto. Se puede sentir muchas turbulencias volando en un aire con vientos de solo 10 o 15 millas por hora en una zona en particular. En referencia al suelo, sin embargo, el piloto sí notará el efecto del viento. Un avión volando hacia el este a 120 millas por hora, con el aire en calma se desplazará a 120 millas por hora, pero si la masa de aire también se mueve hacia el este en la misma dirección que la aeronave, a 20 millas por hora, la aeronave aún indicará que vuela a 120 millas por hora, pero el progreso sería de 140, porque el viento le empuja 20 millas por hora. Si el avión se desplaza hacia el oeste en estas condiciones, aún mostrará 120 millas por hora en el indicador de velocidad, pero su progreso será de solo 100 millas por hora. La velocidad resultante o el avance es lo que le llamamos velocidad terrestre o ground speed en inglés. Muchos aviones tienen un indicador de velocidad terrestre o ground speed. Ese efecto es el que determina qué tan rápido usted llegará a su destino. Pero, ¿qué pasa cuando el viento sopla cruzando la ruta y no lo empuja a rendir más ni le reduce el rendimiento porque no viene de frente? Si un viento soplara desde el norte o desde el sur a 20 millas por hora con la aeronave viajando hacia el este o hacia el oeste, este viento desplazaría de su ruta la aeronave 20 millas en una hora.
y si lo dejaran así sin corregir, cada hora se encontraría 20 millas más fuera de su ruta. Para la planificación de vuelo, aparte de obtener las condiciones de otros factores del tiempo, los pilotos obtienen los pronósticos de la dirección y velocidad de los vientos cada 3.000 pies de altura. Un avión pequeño quizás solo necesita los vientos en la superficie y cada 3.000 pies hasta llegar a unos 9.000, pero en las aerolíneas es necesario tomar en cuenta la corriente del aire a lo largo de la ruta hasta su destino, desde la superficie y al menos hasta 39.000 pies. Con vientos que pueden superar las 100 millas por hora en las alturas, sería desastroso el resultado de un vuelo de larga distancia que se ha soplado fuera de su ruta 100 millas cada hora. ¿Se imaginan? En 5 horas estaría 500 millas fuera de lugar. Es por eso por lo que los estudiantes pilotos cuando aprenden navegación, aprenden a hacer cálculos que toman en cuenta cosas como la posición geográfica del punto de salida y llegada, y así determinar el efecto del campo magnético de la Tierra en las brújulas, ya que existe un norte magnético y también un norte verdadero, y eso causa una variación magnética en donde se encuentre la aeronave, así como también se toma en cuenta el efecto de los equipos a bordo de la aeronave que causan una desviación en las brújulas y por supuesto el viento con su dirección e intensidad promedia. Todo esto es puesto en una calculadora mecánica o electrónica y el resultado es el ángulo necesario y la dirección o rumbo en que se debe de volar que permita avanzar en la dirección deseada mientras que se mantiene la aeronave progresando hacia su destino sin ser desplazada de la ruta. Es ahí donde hay algo en común entre cómo caminan los cangrejos y cómo se mantienen en la ruta las aeronaves. En inglés se le llama crab angle o ángulo de cangrejo. Esta es totalmente mi traducción y se refiere a un ángulo de corrección de deriva que evita ser soplado por el viento. Si un piloto no toma eso en cuenta, termina perdido y arrastrado por el viento. Durante los vuelos con un piloto automático, ya este ángulo es automáticamente aplicado y mantiene la ruta. Siempre y cuando que se esté navegando con un navegador GPS o con recepción de señal electrónica, este ángulo es mantenido. El pasajero no se da cuenta de esto porque los controles están totalmente neutralizados sin ningún giro con la nariz del avión apuntando hacia el viento, mientras que su progreso sí continúa en una línea recta. En los aterrizajes con vientos cruzados, es decir, soplando por medio de la pista, es particularmente importante que el piloto aprenda a utilizar esta técnica sin calculadoras, porque es absolutamente vital que la aeronave se dirija y aterrice en la pista y no fuera de ella. Es una de las maniobras más difíciles de dominar como estudiante piloto, porque el viento no es constante y las ráfagas afectan la cantidad de ángulo requerido para mantener la alineación y dirección hacia la pista, y las ráfagas causan variación en la velocidad del viento y de la nave. Aunque esto se hace con los controles neutralizados, es un tanto difícil discernir qué cantidad se debe de mantener apuntando hacia el viento. Generalmente el viento disminuye con el descenso. Hay una técnica un tanto más difícil de ejecutar durante la aproximación que mezcla y cruza los controles en direcciones opuestas al mismo tiempo, pero puede hacer trabajar más al piloto porque requiere más precisión por más tiempo. Sin importar la técnica que el piloto decida utilizar, es importante que al tocar tierra, la aeronave ya esté en una línea de dirección recta para evitar estresar el tren de aterrizaje por tocar tierra en un ángulo fuera de alineación con la pista. Para lograr esto, se necesita aprender a permanecer alineado con la técnica que acabo de mencionar, la que consiste en combinar y utilizar los controles con los pies y una mano en el timón de mando y la otra mano con el manejo de potencia justo en el momento de tocar tierra, asegurando que continúe avanzando hacia adelante sin poner una carga o un estrés sobre el tren de aterrizaje. Así que, aunque se utilice un ángulo de modo cangrejo o crab de avanzar de lado para llegar a la pista, este debe de ser eliminado al final. Es por eso por lo que los aviones tienen colas muy grandes. Esa superficie les permite tener mejor control y operar con vientos más fuertes sin que se le termine la capacidad de controles para alinear la aeronave. Durante el despegue se hace lo contrario, se despega con una mezcla de controles para evitar ser soplado por el viento y una vez en el aire se neutralizan los controles luego de haber obtenido el ángulo de deriva correcto para el viento que existe, para así evitar ser soplado fuera de su curso.
Pues ahí estuvo, espero que les haya gustado este tema del día de hoy, que hayan aprendido algo nuevo sobre cómo operamos las aeronaves y qué hay en común con los cangrejos. Nos vemos en el próximo video que será muy pronto. Hasta luego.